hay multitud de dones. Y ese es el tema con el cual yo quiero hoy compartir la palabra del Señor. Hay multitud de dones. Y en Romanos capítulo 11, verso 29, dice el apóstol Pablo a esa iglesia en Roma: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cómo son los dones? Busqué la definición de esa palabra irrevocable y la definición fue tan extensa que hoy pues no puedo compartirla con ustedes. La definición de irrevocable es que no se puede revocar. Que no se puede revocar. Una vez dado, no se quita. Dile al que está a tu lado: una vez dado, no se quita. O sea que usted ha sido premiado y ese premio ni lo puede gastar ni se puede zafar de él. Usted ha sido premiado con una infinidad de dones. Cada uno tenemos muchos dones. Dile al que está a tu lado: tú tienes muchos dones. Dile al que está a tu lado: tus dones me hacen falta. Tus dones me hacen falta, pero mis dones a ti también te hacen falta. Y es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos la importancia de los dones que hemos recibido de parte del Señor y del llamado que hemos recibido de parte del Señor. Y cada uno de nosotros hemos recibido un llamado de parte del Señor que estará con nosotros hasta el día de nuestra sepultura. A veces nosotros confundimos el llamado con un ministerio definido, como el pastorado, como el de ser maestro, como el de ser evangelista, como el de ser profeta, como el de ser apóstol. Pero no necesariamente nosotros tenemos que definir el llamamiento con una posición. Diga conmigo: el llamamiento es una función. De nada valdría que yo me moviera en una posición pastoral y no hiciera la función pastoral. Hay muchas personas que tienen posiciones pero no desarrollan las funciones que esa posición exige. Por tanto, usted y yo tenemos que entender que es mejor que podamos comprender el tipo de llamado al cual hemos sido llamados, valga la redundancia. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado que estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Es irrevocable. Dile al que está a tu lado: tu llamado es irrevocable. Igual que los dones que Dios ha puesto sobre ti, de igual manera son irrevocables. Cuando nosotros entendemos que el llamado de Dios es irrevocable y entendemos que los dones que Dios ha puesto en nuestro ser, en nuestra vida, también son de manera irrevocable, nosotros comenzamos a cultivar tanto el llamado como el don. Cultivar significa cuidar, proteger. Cultivar significa añadir los nutrientes, lo necesario que se requiere para que eso que nosotros estamos cultivando crezca, se desarrolle y cobre vida y tenga fuerza y por lo supuesto que dé frutos. Cada una de las cosas que nosotros hemos recibido de parte del Señor, las hemos recibido para que llevemos frutos, para que demos frutos. Y ya en un sinnúmero de ocasiones hemos aprendido aquí que el árbol que da fruto no da fruto para alimentarse a sí mismo. El árbol que da fruto se alimenta de otra cosa y no de los frutos que produce. Los frutos que produce el árbol alimentan a otras personas, a otras especies. Diga conmigo: mi fruto tiene que alimentar a otros. Por tanto, usted y yo tenemos que entender cómo debemos de cuidar, cómo debemos de proteger, cómo nosotros debemos de cultivar lo que hemos recibido de manera irrevocable de Dios.
O sea que cuando estemos delante del Señor, el Señor nos va a decir, estos son los dones que puse sobre ti que nunca los quité. Porque es que muchas veces nosotros le creemos la mentira al enemigo de que ya no somos eficientes. Lo voy a volver a repetir, es que le creemos la mentira al enemigo de que ya no somos eficientes. Y si nosotros compramos la idea de que ya no somos eficientes, el enemigo entonces toma control de esa eficiencia. Nunca el enemigo va a ir en contra de algo que hay en nuestra vida que él sepa que va a convertirse en un peligro extremo para su agenda y su reino, que luego él no pueda sacarle beneficio. O sea, que cuando el enemigo logra neutralizar un área poderosa en tu vida, la va a utilizar a la inversa. Lo voy a volver a repetir. Cuando el enemigo logra neutralizar un área que es poderosa en tu vida, la va a utilizar a la inversa. Y cada uno de nosotros hemos sido dotados con una serie de dones. Cada uno de nosotros hemos sido dotados con una serie de habilidades. Y cada uno de nosotros tenemos el conocimiento suficiente para hacer que esos dones y esas habilidades produzcan para el reino de los cielos. Ninguno de nosotros nos preparamos para capacitarnos, para habilitarnos, para poseer conocimiento y luego servir al reino de las tinieblas. Ninguno. Nos preparamos para que el enemigo use nuestras vidas en su plan y en su propósito. Todos y cada uno de los que estamos aquí sentados y aquellos que por alguna razón a través de las redes sociales estén escuchando esta palabra, ninguno nos preparamos para servir al enemigo, sino que todos nos preparamos con la vocación de nosotros poder convertirnos en unos servidores del Señor. Que el Señor pueda usar nuestras vidas y pueda desarrollar su plan y pueda desarrollar su propósito, y no solamente desarrolle su propósito, sino que cumpla su propósito en nosotros. Pero el enemigo sabe lo poderoso, lo audaz, lo tenaz que eres cuando tú conoces el potencial del don que hay en ti. Él sabe que ese don que está en ti no solamente te guardará, no solamente te fortalecerá, no solamente será un escudo alrededor de ti, sino que ese don se convertirá en protección para aquellos que están alrededor tuyo, para aquellos que forman parte de tu círculo inmediato, para aquellos que tú amas, para aquellos que Dios te ha dado como heredad. Por eso es importante que nosotros entendamos que el don que Dios nos ha dado nos convierte en gente peligrosa. Lo voy a volver a repetir. El don que Dios te dio te hace una persona peligrosa. No es lo mismo tener un voltaje de 100 voltios que tener un voltaje de 480 voltios. O sea que cuando el enemigo ve que en nosotros hay una autoridad, cuando el enemigo ve que tú y yo funcionamos en los dones del Espíritu, y los dones del Espíritu nos convierten en personas de alto voltaje, Él, si no puede eliminar esa cantidad de dones efectivos en tu vida, te deja con aquellos que menos efecto negativo le hace a su reino. Pero como todavía hay voltaje, nos hace sentir tranquilos. Pero no es lo mismo. Di conmigo, no es lo mismo. No es lo mismo nosotros tener
un panel de distribución en un lugar y tener un pull-out. Yo no sé si le estoy hablando en inglés, pero aquellos que entienden un poquito de electricidad pueden ir comprendiendo lo que le estoy hablando, de 100 amperes y tener un pull-out de 200 amperes. No es lo mismo que usted tenga unas líneas monofásicas en su territorio, en su terreno, a que usted tenga unas líneas trifásicas en su terreno. Usted puede decir, pero es que pasa corriente por esas líneas, pero no pasa la misma cantidad. Y cuando usted y yo somos aclimatados por una fuente negativa que habla a nuestro corazón, ¿cuántos saben que el enemigo habla a nuestro corazón? Porque a veces nosotros pensamos que el enemigo no habla a nuestro corazón, pero para que nosotros podamos llegar a ejecutar la agenda que el enemigo tiene con nosotros y el enemigo nos tenga ejecutando el plan y desarrollando su propósito, es porque él ha logrado llegar a hablar a nuestro corazón. Y de nuestro corazón entonces comienzan a salir las cosas, porque de ahí sale la determinación de nosotros hacer, de nosotros obrar. Y muchas veces nosotros nos encontramos todavía sintiendo un poquito de esa corriente. Pero tenemos que comenzar a evaluarnos cómo era nuestra vida cuando había un fluir completo de Dios en nosotros. Cómo era nuestra vida cuando los dones que Dios nos había dado o nos ha dado estaban en su mayor ejecución. Y tenemos que llegar a la conclusión de que algo ha pasado con esos dones, porque no es que ya no los tengas, porque ya Pablo estableció que son como permanentes. Dile al que está a tu lado, tu don es permanente. Es permanente, está ahí. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y qué ha pasado con él? Porque si es permanente y está aquí y no hay manifestación de él, algo pasó. Porque el enemigo sabe que ese don produce poder, produce ejecución de autoridad de Dios. Porque ese don te lleva a que tú comiences a entender lo grande y lo maravilloso que es estar en la presencia íntima del Señor. Porque para mantener 480 voltios se necesita algo más que un simple capacitor. ¿Estamos entendiendo? Necesitamos una fuente mayor. Dile al que está a tu lado, necesitamos una fuente mayor. A mayor fuente, mayor capacidad. Lo voy a volver a repetir, a mayor fuente, mayor capacidad. Cuando nosotros experimentamos el huracán María, nosotros tratamos aquí de mover el edificio. Y cuando hablamos del edificio, hablamos de las utilidades eléctricas. Las tratamos de mover con diferentes generadores. Utilizamos un generador de 5 o 6 kilos. Y cuando prendimos el sonido, se fue. Notamos que solamente nos ayudó a prender las luces y los abanicos. Cuando utilizamos uno de 15 kilos, notamos que el sonido salió fuerte y poderoso. Pero tratamos de prender uno de los aires y se nos fue.
Porque la fuente no era lo suficiente para crear la capacidad que exigía. Y cuando tú y yo tenemos por claro la cantidad de dones que Dios ha puesto en nosotros, tenemos que entender que esos dones necesitan una fuente mayor para que puedan ejercer la autoridad que el don mismo requiere. Por eso es importante que tú y yo entendamos en la mañana de hoy que hemos sido dotados. Diga conmigo, hemos sido dotados, llenos de dones. Y esos dones no se han desaparecido, están ahí. Dile al que está a tu lado, esos dones están ahí. Entonces, cuando la experiencia de aquellos apóstoles que comenzaron a recibir los dones del Espíritu de Dios, porque cuando vino el Espíritu la cosa cambió. Mientras Cristo estuvo ministrando bajo la ley. Pero cuando Cristo resucitó y el Espíritu Santo llegó, ya la gracia de Dios comenzó a tomar el control del escenario salvífico. Y el poder del Espíritu Santo comenzó a repartirle dones a los hombres. Y esos dones los capacitó de tal manera que comenzaron a incursionar mundo adentro. Y mundo adentro comenzaron a tener control y dominio de territorios que habían sido dominados por el enemigo. Y comenzaron a desalojar y comenzaron a echar fuera todo aquel principado, todo aquel dominio, toda aquella autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Porque habían dones en ellos. La Biblia dice que el día de Pentecostés el Espíritu Santo tuvo una manifestación. Dice que vino como un viento recio que sopló sobre todos aquellos que estaban en la casa. Y lenguas repartidas como de fuego. Diga conmigo, fuego. Y eso es lo que hace la diferencia. El fuego. Diga conmigo, el fuego es poderoso. Y muchas veces se convierte en incontrolable. Mire si el fuego es peligroso, que Santiago dice que tenemos que tener cuidado con la lengua porque se puede convertir en un fuego incontrolable. Todo lo devora. Todo lo destruye. Pero nosotros tenemos que tener diferencia entre el fuego que el Espíritu de Dios produce y el fuego que el Espíritu del diablo produce. Y tenemos que entender que el fuego de Dios viene para deshacer toda obra del enemigo. Que el fuego de Dios viene a convertir en cenizas el fuego del enemigo. Y cuando la ceniza o el fuego se convierte en ceniza, lo que alimentaba ese fuego se convierte en ceniza, ya no producirá más fuego. Llegará el momento que se consumirá y desaparecerá, no así el fuego de Dios. Por tanto, cuando aquellos apóstoles recibieron de parte del Señor esa unción y ese poder, esos dones que fueron repartidos, se convirtieron en peligro para el reino de las tinieblas. Y donde quiera que iban había una obra poderosa de Dios. Y el enemigo vio y entendió lo que estaba pasando y de alguna manera dijo, algo hay que hacer. Quitárselos no puedo, porque son irrevocables. Y cuando el enemigo te ha visto manifestarte en los dones del Espíritu, y te ha visto y te ha considerado como una persona peligrosa, porque en algún momento dado de tu vida y de mi vida hemos representado serio peligro para el reino de las tinieblas. Y cuando Él ha visto el peligro, lo peligroso que nos hemos convertido, Él dice, quitarle lo que tiene no puedo. Número uno, porque no se lo di. Yo no puedo quitar lo que no he dado. Segundo, porque el que se lo dio de manera permanente. Por tanto, tengo que buscar algo, alguna forma,
alguna manera para que ese don no se manifieste. Y es ahí donde el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en su segunda carta, en el capítulo número 1 y en el verso número 6 al 7, y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire en el escenario en el cual surge este verso que nosotros hemos utilizado muchas veces, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos lo ha dado en un escenario en el cual donde hay peligro con nuestros dones. Porque si el apóstol Pablo le aconseja a su hijo Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él, significa que ese fuego se puede estar apagando. Y hay una serie de hermanos en la iglesia del Señor. Y cuando hablo de la iglesia del Señor, hablo de la iglesia del Señor. No me refiero simplemente a la iglesia de Tosa, sino a la iglesia del Señor. Hay una cantidad de hermanos en la iglesia del Señor que tiene una cantidad de dones, pero apagados. Una cantidad de dones, pero apagados. Y para que esa cantidad de dones que están apagados puedan comenzar nuevamente a ser efectivos, hay que encenderlos. Dile al que está a tu lado: hay que encenderlos. Tenemos que encender los dones del Espíritu que están en nosotros. Hay que meterle fuego. Dile al que está a tu lado: hay que meterle fuego. Hay que buscar la forma y la manera de nosotros encender el don de Dios que está en nosotros. Y hay que comenzar a pensar: ¿cuántos dones yo tengo de parte del Señor? ¿Cuántos dones Dios me ha regalado de parte del Señor que en el día de hoy no están siendo útiles a otras personas? Porque que no sean útiles para ti no hay problema, pero que no sean útiles para otras personas, tenemos entonces que nosotros llegar a algún tipo de conclusión. Porque los dones que Dios te ha dado es para bendecir a otros. Los dones que Dios te ha dado es para liberar a otros. Los dones que Dios te ha dado es para hacer conocer el poder y la autoridad del reino de Dios. Por tanto, tú y yo no podemos entrar en una conformidad. Lo voy a volver a repetir. Tú y yo no podemos entrar en una conformidad. Y para nosotros poder tener una claridad, el apóstol Pablo nos escribe en la carta que le escribe a los romanos en el capítulo 12, en el verso número 2 de ese capítulo 12, y dice: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no te conformes. Dile al que está a tu lado: no te conformes. No te conformes. No podemos conformarnos de la manera en que el enemigo nos ha llevado, de la forma en que el enemigo ha hecho que nosotros estemos experimentando la vida cristiana, porque puede ser que haya voltaje en nuestra vida, pero el voltaje no sea suficiente. Dile al que está a tu lado: el voltaje que hay en ti tal vez no sea el suficiente. Por tanto, yo te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que fue puesto por la imposición de mis manos. Ha llegado el momento de nosotros no conformarnos. Dile al que está a tu lado: ha llegado el momento de no conformarnos. Pablo nos expresa la idea de que para ser ensanchados por Dios necesitamos ser renovados
dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento. En otras palabras, hay que hacer retrospección, hay que comenzar a pensar en los momentos de gloria, en los momentos de bendición, en los momentos de grandeza en los cuales tú y yo anduvimos, porque tú anduviste en momentos de grandeza, tú anduviste en momentos de autoridad, tú anduviste en momentos de gloria, pero no necesariamente porque anduviste significa que no volverás a caminar por ellos. Hay cosas en la vida que la hicimos, pero no necesariamente la vamos a seguir haciendo. Pero hay cosas en nuestra vida espiritual que no caducan. Hay cosas en nuestra vida espiritual que no se quedan obsoletas. Hay cosas en nuestra vida espiritual que a medida que tú y yo vayamos avivando el fuego del don de Dios que está en nosotros, producirá en nosotros el querer como el hacer, y hará que el propósito de Dios tenga cumplimiento en nuestra vida. Solo cuando tú y yo avivamos el fuego del don de Dios en nosotros es que podemos experimentar entonces ese espíritu que Dios nos ha dado. Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Por tal razón tú y yo tenemos que renovarnos. Dile al que está a tu lado, hay que renovarnos. Para que tú y yo podamos ser ensanchados por Dios. Y a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, dame nuevas fuerzas. Renuévate. Renuévate. O sea, cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. El apóstol Pablo dice, y las armas de nuestra milicia cristiana no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de nuestras fortalezas, de las fortalezas. Entonces a veces nosotros nos encontramos utilizando esas armas carnales. Cuando nos sentimos débiles, lo que usamos son armas de la carne. Es que ya me declararon esta enfermedad. Es que ya no tengo las mismas fuerzas. Es que le voy a dejar a otros. Cuando tú y yo utilizamos en esa situación las almas que son del Espíritu, las almas del Espíritu dicen, diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú y yo comenzamos a utilizar, y eso es cuando el don de Dios comienza a encenderse en tu vida, cuando tú comienzas a avivar el fuego del don en tu vida, cuando alguien te hace algo que no te gusta, cuando alguien te traiciona, cuando alguien habla en contra tuya, ¿sabes lo que tú haces? Utiliza las armas carnales cuando tú de tu corazón quieres venganza. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando el Señor dice, bendice al que te maldice, ahí comenzamos a usar las almas espirituales. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos aprendiendo algo en la mañana de hoy? Porque es que a veces nosotros hablamos de usar las armas del Espíritu, y que las armas del Espíritu, porque las armas de nuestra milicia cristiana, y cuando habla de milicia habla de batalla, habla de guerra. O sea, usted y yo estamos en una batalla, estamos en una guerra, estamos en una batalla que se llama la batalla de la fe. El enemigo no busca ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu casa, ni tu carro. Yo nunca he visto al diablo caminando en un Cadillac ni en un Rolls Royce. Yo nunca he visto al diablo ocupando un penthouse. El diablo lo que busca es tu fe. El diablo lo que busca es tu fe, lo que busca es mi fe. Y cuando nosotros hablamos acerca de esas armas que no son carnales, es que nosotros no podemos hacer las cosas que el mundo hace, no podemos imitar las cosas que el mundo, las armas que el mundo utiliza, no las podemos imitar, no las podemos utilizar. Usted y yo somos de otra galaxia. Dile al que está a tu lado, somos de otra galaxia. Vamos a dejar los terrícolas acá. Decía el apóstol, porque aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Y volvemos otra vez a la expresión militar. Esto habla de ejército. Esto habla de confrontamiento.
Esto habla de batalla, esto habla de lucha. Y para que nosotros podamos tener la autoridad que Dios quiere que nosotros tengamos de manera ejercida, nosotros tenemos que avivar el fuego del don de Dios en nosotros. Y sigue el apóstol Pablo exhortándonos a que no nos conformamos. Cuando alguien se conforma con lo que ha alcanzado, se detiene y no va por más. ¿Cuánta gente hay detenida en la iglesia que no va por más? Dile al que está a tu lado, ¿serás tú, yo no? ¿Cuántos se atreven a decirle al que está a su lado, yo voy por más? Yo voy por más, aunque mis fuerzas no me den. Aunque naturalmente no me sienta ahora mismo en mi mejor momento. Comienza a hablar utilizando las armas del Espíritu. Y comienza a declarar lo que Dios ha declarado. ¿Sabes que la mayor parte de la batalla que nosotros enfrentamos es una batalla de dime y te diré? El diablo te dice algo y si tú te quedas callado y no le ripostas con lo que realmente tú tienes que decirle, te gana la batalla. Es como si jugáramos a piedra, papel y tijera. ¿Cuántos han jugado eso? Y a veces nos lleva a acertijos. ¿Cuántos han jugado el veo veo? ¿Cuántos tienen nietos? Esos nietos nos llevan a jugar, abuelo, vamos a jugar al piedra, papel y tijera. Vamos a jugar al veo veo. Y a veces el enemigo nos pone unos acertijos. Y nosotros no sabemos darle la respuesta al enemigo. Pero qué diferente Cristo. Cuando se enfrentó al juego de piedra, papel y tijera del enemigo. Y se enfrentó al juego de veo veo. Y el enemigo le decía, haz esto porque escrito está. Y el Dios del cielo, encarnado en la persona de Jesucristo, le decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que no solamente tú vas a alimentarte con arroz y con habichuela, con chuleta frita o pollo frito. No solamente te vas a alimentar de la manera en que te estás alimentando, porque no solamente así se vive. Dile al que está a tu lado, no solamente así se vive también con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más importante. Tenemos que aprender a trazar bien la palabra del Señor. Pablo le decía a Timoteo, no es trazar la palabra, es aprender a trazar la palabra de manera correcta. Cuando el enemigo viene a apagar el fuego del don de Dios que está en ti, tú tienes que comenzar a utilizar la palabra correcta de parte del Señor. Y cuando esto pasa, el enemigo llega a buscar la forma de apagar ese fuego de don. Y surge la situación de que te comienzas a acomodar en el nuevo estatus en que el enemigo te quiere acomodar. Cuando esto pasa, dejas de crecer y comienzas a vivir sin aspiraciones. ¿Y sabes la cantidad de creyentes que ha dejado de crecer y ha comenzado a vivir sin aspiraciones porque el fuego del don de Dios que está en ellos no fue avivado y llegó el momento en el cual se apagó? Tenemos que buscar la manera de avivar ese fuego. Dile al que está a tu lado, hay que buscar la manera de avivar. No podemos permitir que ese fuego siga
apagándose. El conformismo te puede llevar al desánimo. Lo voy a volver a repetir, el conformismo te puede llevar al desánimo. Cuando tú te sientas desanimado, no te sientes desanimado porque alguien te ha desanimado. El desánimo es un proceso. Comenzó algún tiempo atrás en tu vida y por lo general comienza cuando el don de Dios deja de ser avivado. Cuando lo de Dios comienza a perder importancia y sentido en tu vida. Cuando lo de Dios comienza a ser competitivo con otras cosas y otras cosas comienzan a competir con lo sagrado, con lo divino, con lo de Dios. Y comienzas a darle más valor a las cosas que compiten con las cosas de Dios y permites que esas cosas que son naturales, efímeras y pasajeras tengan mayor importancia que las cosas que son trascendentales, espirituales y eternas. Y ahí es donde comenzamos entonces a descender. Yo quiero hoy traer a la consideración de cada uno de ustedes que ninguna persona que escala una montaña la escala mirando hacia abajo. Lo voy a volver a repetir. Ninguna persona que escala una montaña la escala mirando hacia abajo. Siempre tiene su mirada puesta hacia arriba, hacia la meta, hacia el objetivo. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que el enemigo buscará otros objetivos para que desviemos nuestra mirada de nuestra meta. Y tú y yo no debemos desviar nuestra mirada de nuestra meta. La Biblia nos enseña que cuando David quiso enfrentar al gigante Goliat, él preguntó por la recompensa. ¿Qué le darán al hombre que le quite el oprobio a Israel? ¿Qué le darán al hombre que salve la afrenta en la cual el pueblo de Israel está atravesando? ¿Qué le darán al hombre que mate a ese gigante? Hay una serie de cosas que nos rodean, que provocarán desánimo en nosotros. Pero hay algo, diga conmigo, hay algo. Hay algo que nos va a proporcionar una recompensa. Y tú y yo tenemos que mirar aquella cosa que realmente nos proporcione una recompensa. Tenemos que mirar aquello que Dios está prometiendo. Tenemos que mirar aquello que Dios ha dicho que será nuestro si nosotros vencemos. Al que venciere, diga conmigo, al que venciere. O sea, esto no es para todo aquel que comienza la carrera. Esto no es para todo aquel que sale con el disparo. Esto es para aquel que venza. Y tú y yo hemos sido llamados a ser más que vencedores. Por tanto, David no se enfocó en aquellas cosas que podían producir desánimo en su vida, porque él sabe que el desánimo paraliza. Dile al que está a tu lado, el desánimo paraliza. Lo primero que él tuvo que enfrentar fue a su hermano mayor, Eliab. Ese fue el primer obstáculo, ese fue el primer desánimo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tú haces aquí? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas de nuestro padre? Viniste aquí a ver la batalla, viniste a noveleriar. Arranca y vete para casa ahora. El puertorriqueño le diría, si no te meto 4 cocotazos. Porque era un muchacho de 15 años. Eliab era el mayor de los hermanos. Y David enfrentó ese primer desánimo. No le hizo caso. Dile al que está a tu lado, no hay que hacerle caso. Dile, a palabras necias, oídos sordos. ¿Lo sabía? ¿Tú lo sabías, Alfrida? Sí, tengo que consultar con mi asesora. Y hay momentos dados en los cuales tú no puedes hacerle caso a aquellas personas que te quieren desanimar. Hay momentos dados en que tú tienes que decirle, te amo, te respeto y te considero. Pero lo que Dios me ha dicho no es lo mismo que tú me estás diciendo.
Y tú y yo tenemos que seguir corriendo hacia la voz que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha llamado. Lo segundo que tuvo que enfrentar fue a la incredulidad del rey. Tú eres un muchacho. Ese tipo es un hombre de guerra. Es un tipo experimentado. Ni armas tienes. Tú no tienes ni siquiera una armadura. Ponte la mía a ver cómo te queda. Yo me imagino que todo esto estaba entre serio y entre broma. Porque al ver a este muchacho de 15 años, chaparrito, porque David no era un tipo grande, lo tomó como liviano. Pero David comenzó a pensar en sus victorias, y es lo que tú y yo tenemos que comenzar a hacer. Tenemos que comenzar a pensar en nuestras victorias. Las veces que derrotamos gigantes, las veces que el Señor estuvo con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, las veces en los cuales el Señor nos dijo, dale para adelante, no temas, yo te ayudo, prometí estar contigo todos los días de tu vida. Tenemos que recordar, dile al que está a tu lado, tenemos que recordar. Y lo tercero que tuvo que enfrentar fue a todos los que de una u otra manera trataron de desanimarlo. Porque si algo busca el enemigo es desanimarte. Si algo busca el enemigo es que la conformidad te lleve al desánimo. Pero David no se dejó desanimar. Por tanto, nunca permitas que ninguna persona te lleve a menospreciar el potencial que has recibido del Señor. Lo voy a volver a repetir. Tú has recibido un potencial de parte de Dios. No permitas que ninguna persona te lleve a menospreciarlo. No permitas que ninguna persona te haga pensar que ese potencial se fue de ti, que ese poder se fue de ti, que esa autoridad se fue de ti. En algún lugar está. Dile al que está a tu lado, búscalo porque está dentro de ti. Búscalo, búscalo, búscalo porque está dentro de ti. Si buscas, hallas. Lo voy a volver a repetir, si buscas, hallas. Porque el que busca, encuentra. Lo voy a volver a repetir, el que busca, encuentra. Si quieres permanecer en ese status quo en el cual el enemigo te llevó, eso es asunto tuyo. Pero si tú hoy te quieres levantar, si tú hoy quieres comenzar a avivar el fuego del don de Dios que está en ti, yo te invito a que te levantes en esta hora. Pastor, es que si cuco al enemigo. Ay, Señor amado. Qué mal hemos sido enseñados. No cuques la colmena que te cae encima, te puede matar. Esto no es cuestión de cucar. Él está cucado hace. Dile al que está a tu lado, el enemigo está cucado hace tiempo. En nuestro caminar vamos a encontrar gente que no va a creer en ti. Vamos a encontrar gente que se va a burlar de ti. Vamos a encontrar gente que te va a criticar. Y vamos a encontrar gente que te va a menospreciar. Pero tú no puedes dejar que otro le dé valor a lo que tú estás diciendo y estás esperando en el Señor. No le pierdas el valor de lo que Dios te ha dicho porque otro le ha dado otro valor. Hay gente que le gusta estar dándole valor a lo de otro. Y yo no sé si tú te atreves a decir, a lo mío nadie le da valor. A lo mío yo le voy a dar el valor que Dios le ha dado. Y el valor que Dios le ha dado a lo mío es alto. Lo voy a volver a repetir, el valor que Dios le ha dado a lo mío es alto. Lo voy a volver a repetir, el valor que Dios le ha dado a lo mío es alto. Tarde o temprano lo que Dios ha dicho de mí se va a cumplir. Tarde o temprano lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Y lo que aquella gente no esperaba cuando David se enfrentó a aquel gigante,
y vio el cumplimiento de lo que David había dicho que Dios haría. Yo he matado con mis manos leones, he matado con mis manos osos. Hermano, esa historia tiene que ser una historia vivida en la vida de usted, en la vida nuestra. Esa historia, yo creo que nunca un predicador va a zafarse de esa historia, porque esa historia nos lleva a que nosotros nos avivemos, nos lleva a que nosotros confiemos, porque fue una lucha en desventaja y siempre tú y yo estaremos aparentemente en desventaja peleando la buena batalla de la fe. Y aquella gente vio lo que David le dijo a aquel gigante y lo oyó. Jehová te entrega hoy en mis manos. Y aquí el que va a salir vencedor no vas a ser tú. ¿Cuántos problemas, cuántas dificultades se levantan? Y comienzas a escuchar voces que no vas a lograr vencer. Comienzas a escuchar voces que te van a aplastar. Comienzas a escuchar voces que no te vas a levantar. Comienzas a escuchar voces que ya no vas a tener posibilidades. Comienzas a perder el valor de lo que Dios te dijo. Porque eso es lo que busca el enemigo, que nosotros perdamos el valor, pero tarde o temprano, dile al que está a tu lado, tarde o temprano, si no desmayamos, vamos a ver lo que Dios ha prometido. Tarde o temprano, el cumplimiento de Dios se hará una realidad en nuestra vida. Por eso no te puedes olvidar de tus victorias del pasado, para que puedas confiar en las victorias que vas a tener en el presente y en tu futuro. Porque el que estuvo contigo ayer estará contigo hoy y seguirá contigo mañana. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso fuerte al Señor. Es muy fácil darse por vencido. Es muy fácil darse por vencido. Pero ninguna persona que se ha dado por vencida ha experimentado que realmente podía luchar hasta el final y tener la victoria. Se ha quedado con ese sinsabor. Se ha quedado con esa interrogante. Si yo no me hubiese vencido, si yo hubiese seguido para adelante. En Cristo no podemos vencernos. Es muy fácil darse por vencido. Y para poder salir del conformismo en el que el enemigo te ha tendido una trampa, te tienes que renovar. Dile al que está a tu lado, te tienes que renovar. Y renovar es hacer que algo parezca nuevo. Esa es la definición de la palabra renovar. Que algo parezca nuevo. Y tú y yo podemos hacer que muchas cosas en nuestra vida parezcan nuevas. Pero tiene que haber determinación. Tiene que haber decisión. Tú y yo tenemos que comenzar a querer que cosas que ya están viejas, que cosas que alguien dice que son inservibles parezcan nuevas. Y que cuando las vean digan, wow, ¿y eso? ¿De dónde salió? No, si eso siempre estuvo ahí. No, eso yo nunca lo había visto. No, lo que pasa es que lo habías visto deteriorado, pero ahora está renovado. Ahora está renovado. Ahora está renovado. ¿Sabe cuántos vehículos que se han convertido en antigüedades, que ya están renovados, valen 4, 5, hasta 10 veces más de su precio original? Yo no sé, a alguien Dios tiene que estar hablándole en esta mañana. Entonces tú tienes que hacer que las cosas que no parecen, parezcan. Lo voy a volver a repetir. Tienes que hacer que las cosas que no parecen, parezcan. Dile al que está a tu lado, haz que lo que no parece, parezca. Haz que lo que no parece, parezca. Renuévate. Por eso, no permitas que los fracasos que has tenido te roben la victoria de lo que Dios quiere hacer contigo hoy y mañana. Hemos tenido fracaso, todos hemos tenido fracaso. Todos hemos fracasado.
de una manera o de otra. Pero los fracasos del pasado no pueden impedir que yo tenga victorias en mi presente. Los fracasos del pasado no son los que van a determinar el poder y la autoridad de Dios que hay en mí. Los fracasos del pasado no son los que van a determinar que las armas del Espíritu que yo tengo no sirvieron. No. Fue que no las supe usar. Fue que tal vez el don mío estaba apagado. Pero yo hoy me voy a levantar y voy a comenzar a avivar el fuego del don de Dios que está en mí. Si todo lo que has tratado te ha salido mal, comienza a esperar que lo próximo te saldrá bien. ¿A cuánto le han salido muchas cosas mal? Si fuéramos un pulpo, eso se llama un octopus, que tiene 8 patas, ¿verdad? Y nosotros tuviéramos 8 manos. Yo creo que las 8 manos las levantaríamos. Porque a todos y cada uno de nosotros muchas cosas nos ha salido mal. Muchas veces hemos fracasado. Pero no significa que porque muchas cosas nos han salido mal, todas las próximas nos van a seguir saliendo mal. Yo voy a esperar que la próxima me salga bien. ¿Cuántos van a esperar que lo próximo les salga bien? Estamos al filo de un año. Hoy comenzamos el primer día de diciembre del año 2019 y es importante que hoy tú entiendas que todo lo que te salió mal en estos 11 meses, en este mes te va a comenzar a salir bien y todas las cosas van a comenzar a ser fructíferas en Dios. Oh, tú tienes que empezar a avivar el fuego del don que hay en ti. Tú sabes que cuando los primeros trenes llegaron a Estados Unidos, eran trenes de vapor, necesitaban leña para poder generar la energía, para poder correr. Y mientras más leña, más rápido corrían, más velocidad. Por tanto, mientras más tú avives el fuego del don en ti, más ligero te vas a sentir, más rápido vas a correr, más poder vas a tener, más potencia en el Señor vas a ejercitar para la gloria y la honra del Señor. Alcanza las metas que te has propuesto y no te conformes con lo que has alcanzado. Dile al que está a tu lado, alcanza las metas que te has propuesto. No te conformes con lo que alcanzaste. Lo que alcanzaste es bueno, pero tal vez ya no te sirve. Tienes que alcanzar otra cosa. Tienes que proponerte otra cosa. Tienes que empezar a ver otra cosa. Cambia los letreros. Dile al que está a tu lado, cambia los letreros. Dile al que está a tu lado, ya Woolworth no existe en Puerto Rico. Ya la tienda del cielo no existe, la de Diego en Arecibo, no vayas allá. Y hay gente que está buscando la tienda del cielo. Hay gente que va a Arecibo y va a los moles buscando a Woolworth. No existe, no existe. Dile al que está a tu lado, cambia los letreros, cambia tu mentalidad, renueva tu mente. Haz que lo viejo parezca nuevo. Haz que lo viejo parezca nuevo. Comienza a poner letreros nuevos en tu camino. Comienza a mirar las cosas que Dios te ha dicho como que son una realidad para tu vida. No permitas que nadie le ponga valor a lo que Dios te ha dicho. Lo que Dios te ha dicho tiene mucho valor. Pablo le decía a la iglesia en Filipo, en el capítulo 3, verso 13, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Diga conmigo, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si tu pasado te causó dolor y te causó molestia, te causó sufrimiento y te causó derrotas, tú no puedes pretender o tú no puedes permitir que lo del pasado venga a dañar el plan que Dios sigue teniendo contigo.
porque lo que pasó fue que hubo un paréntesis en tu vida. No porque Dios lo tenía en plan, porque yo lo permití, porque tú lo permitiste, porque el fuego del don fue apagado en ese momento. Pero hoy tú y yo podemos correr después de ese paréntesis, y después de ese paréntesis sigue la oración original. Después de ese paréntesis sigue la idea central. Después de ese paréntesis sigue lo que Dios quería establecer en tu vida. Si entonces, anterior a las derrotas, anterior a todo aquello que nos hizo sufrir, teníamos el don en toda su función, el fuego ardiendo sobre nosotros, hacíamos, íbamos, deseábamos, y ahí aparecía lo que deseábamos. Nada puede impedir que tú puedas correr, que puedas desear, que puedas conquistar, que puedas alcanzar más de lo que alcanzamos antes de las derrotas y de la mala experiencia que tuvimos en el pasado. Es cuestión de convicción. Lo voy a volver a repetir. Es cuestión de convicción. Por tanto, bendice y da gracias a Dios por la temporada que estás viviendo. Pero ahora anhela la próxima temporada que viene y declara que la próxima temporada será mejor que la que estás viviendo. No quiere decir que la que estás viviendo sea del todo mala, porque si estás tranquilo, si las cosas están ahí, eso está bien, pero no te conformes con lo que está bien. Ve tras aquello que está mejor. Entiende que en Cristo vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, que vamos creciendo como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. No te conformes con menos cuando puedes adquirir más. Por tanto, dale gracias a Dios por la experiencia de vida que estás teniendo, pero anhela lo próximo que viene, anhela lo que viene es grande, lo que viene es poderoso, lo que viene no lo podrás resistir. Necesitarás ayuda divina, necesitarás gracia, necesitarás poder, necesitarás entendimiento y sabiduría para poder asimilar todo lo que Dios va a traer a tu vida. Si tú sientes que el enemigo está queriendo quitarte lo que es de mayor importancia para ti, te tienes que renovar y tienes que decirle al enemigo: te metiste con la persona equivocada. ¿Cuántos se atreven a decirle eso al enemigo? ¿Cuántos se atreven a decirle al diablo: stop? Te metiste con la persona equivocada. Te metiste con el hombre equivocado. Te metiste con la mujer equivocada. Te metiste con el joven equivocado. Te metiste con el niño equivocado. Te metiste con el ministerio equivocado. Te metiste con la iglesia equivocada. Te metiste con la comunidad equivocada. Te metiste con la familia equivocada. Te tienes que poner de pie. Tienes que levantarte. Si tú estás viendo que el enemigo quiere destruir lo más que amas, si tú estás viendo que el enemigo se quiere apoderar de aquellas cosas que son significativamente importantes para ti, te tienes que poner de pie y tienes que decirle al enemigo: basta ya, te metiste con la gente equivocada. Si sientes que estás perdiendo algo, es el momento de levantarte e ir detrás de lo que es tuyo y pelea hasta recuperarlo. Pelea hasta recuperarlo. Pastor, esta palabra está poderosa. No es para que digas que está poderosa, es para que la apliques a tu vida. Para que la apliques, no me hagas perder más el tiempo. No me hagas perder más el tiempo. Yo quiero ver que esta palabra produzca en ti lo que esta palabra tiene. Yo quiero que esta palabra produzca en ti lo que realmente esta palabra tiene. Esta palabra tiene vida. Esta palabra es poder. Esta palabra es unción. Esta palabra es autoridad. Esta palabra tiene dominio. Quiero verte que te levantes. Quiero verte que luches. Quiero verte que pelees. Que pelees, que pelees, que pelees. El reino de los cielos se hace fuerza, sufre violencia y solo los valientes. Dile al que está a tu lado: solo los valientes. Tú tienes la gracia,
tienes el poder, tienes la fuerza, tienes las armas correctas. La victoria te pertenece. Dile al que está a tu lado, la victoria me pertenece. La victoria me pertenece. Yo no quiero escuchar más gente que diga, pero es que el diablo me está dando duro. Si el diablo te da duro, dale más duro tú a él. Si el diablo te da duro, dile, te metiste con la persona equivocada. Si tú no quieres que ore, ahora voy a orar 2 horas. Uy, pastor, no, mejor. ¿Y de qué manera vamos a avivar el fuego del don? ¿Y de qué manera vamos a avivar el fuego del don? Diga conmigo, ¿de qué manera? ¿De qué manera vamos a avivar el fuego del don si no hay oración? ¿De qué manera vamos a avivar el fuego del don si no hay intimidad con Dios? ¿De qué manera vamos a avivar el fuego del don si en vez de estar escuchando la voz de Dios estamos escuchando otras voces? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Tenemos que comenzar a orar, tenemos que comenzar a tocar el cielo, tenemos que comenzar a importunar a Dios, tenemos que comenzar a decirle a Dios cuál es nuestra necesidad, qué es lo que necesito, porque donde hay gente que ora, siempre habrá un Dios que responda. Lo voy a volver a repetir, donde hay gente que ora, siempre habrá un Dios que responda. Por tanto, que no se te apague el fuego. Dile al que está a tu lado que no se te apague el fuego. Que no se te apague. Esto no es un asunto de yo venir aquí a soplártelo para que. No. Esto es un asunto tuyo. Dile al que está a tu lado, esto es un asunto tuyo. Levíticos capítulo 6, versos 12 y 13 dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará. ¿Sabes el corito? En el altar de Dios el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Pero no era porque no se iba a apagar, porque era un fuego de Dios. Y Dios no lo iba a dejar apagar. Vamos a ver la razón por cual ese fuego no se iba a apagar. Dice, y sigue diciendo, el verso 12, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana. Dile al que está a tu lado, hay que echarle leña al fuego. Hay que echarle leña al fuego. Dile al que está a tu lado, hay que echarle leña al fuego. Y la leña que enciende ese fuego es oración. Y la leña que enciende ese fuego es alabanza. Y la leña que enciende ese fuego es adoración. Y la leña que enciende ese fuego es consagración. Y la leña que enciende ese fuego es lectura de la palabra. Y la leña que enciende ese fuego es obediencia. Y la leña que enciende ese fuego es integridad. Y la leña que enciende ese fuego es búsqueda de la presencia del rostro del Señor. Hay que mantener el fuego del Dios ardiendo en el altar. ¿A quién le toca? Dile al que está a tu lado, a mí. O sea, a mí no es a mí. A mí es a cada uno de nosotros. Señala al que está a tu lado y dile, te toca. Te toca. Dice, acomodará el holocausto sobre él. O sea que no vamos a ir a ese altar a quemar por quemar, sino que hay que acomodar el holocausto. Hay que poner la ofrenda. Y tenemos que buscar cuál es la ofrenda que el Nuevo Testamento nos llama a traer al Señor. Tenemos que buscar cuál es la ofrenda que tenemos que traer. Porque no es poner leña por poner leña. Sí, no es quemar madera. Es prender un fuego santo. Es que haya una ofrenda, un holocausto sobre ese altar. Y que ese sacrificio sea un sacrificio de paz. ¿Cuántos necesitan paz? ¿Cuántos necesitan paz? Sin embargo, el Señor dijo, la paz os dejo y mi paz os doy. ¿Por qué no disfrutamos la paz del Señor? ¿Será que el fuego del altar se está apagando? ¿Será que necesitamos nosotros echarle más leña al fuego del altar? El verso 13 dice, el fuego arderá
continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cuándo arderá el fuego? Continuamente en el altar y no se apagará. Yo te invito en esta mañana a que tú mires si hay llamas. Y si hay llamas, échale leña. Si hay llamas, échale leña. Cuando tú le eches leña, esa llama va a quemar todo lo impuro. Cuando tú le eches leña, esa llama va a quemar todo aquello que te viene a afectar. Todo aquello que tiene el potencial de hacerte sufrir va a ser quemado por esa llama que sale del altar, del sacrificio, del holocausto de paz. Se va a quemar toda la grasa. Diga conmigo, se va a quemar toda la grasa. Tenemos que mantener ese fuego encendido. Tenemos que mantener ese fuego encendido. Revisa la cantidad de dones que hay en ti, que están apagados. Pastor, es verdad, antes yo cantaba, ya no canto. Pastor, es verdad, antes yo me envolvía en las actividades de la iglesia, ya no me envuelvo. Pastor, es verdad, antes yo dedicaba tiempo para el trabajo personal, ya no lo hago. Pastor, es verdad, antes yo visitaba enfermos, ya no lo hago. Pastor, es verdad, antes yo me preocupaba por la gente que no llegaba al culto. Miraba a ver. Ya me siento como apático, aunque no lo identifico, pero actúo con apatía a eso. Como que, pues, mira, hoy había menos gente en la iglesia que antes y no hay preocupación por eso, es verdad, pastor. Ya no hay esa llama en el don que yo tenía. Se ha apagado. ¿Sabes qué Pablo le dijo a Timoteo? Permíteme encender esa llama. ¿Sabes qué Pablo le dijo a Timoteo? Deja que yo le eche la leña. ¿Sabes qué Pablo le dijo a Timoteo? Déjame avivarlo. No. Pablo le dijo a Timoteo, la parte que me correspondía hacer contigo, yo la hice. Recibiste el don por la imposición de mis manos. Ahora te toca a ti avivar ese fuego del don. Y tú has recibido de parte de mí lo que Dios ha querido que tú recibas. Cada vez que te hablo, cada vez que te predico, cada vez que te enseño, cada vez que te ministro, has recibido de parte de mí lo que Dios ha querido que recibas. De igual manera, tú que me miras a través de las redes, has recibido de parte de tu pastor lo que Dios ha querido que tú recibas de parte de tu pastor. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso? Estás lleno de dones, pero apagados. Y los dones apagados en tu vida no sirven. Los dones apagados en tu vida no funcionan. Los dones apagados en tu vida no producen. Por tanto, te recomiendo, como Pablo le dijo a Timoteo, que avives el fuego del don que está en ti. Porque para que ese don funcione, necesita fuego, requiere fuego. Y el fuego solamente lo puede encender Dios. Por tanto, tenemos que ir donde Él. Por tanto, tenemos que ir donde Él. Porque donde hay gente que ora, habrá un Dios que responda. Lo voy a volver a repetir y voy a hacer énfasis en eso. Donde hay gente que ora, habrá un Dios que responda. Que la gracia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios te inunde. Que la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios despierte en ti, renueve el espíritu de tu entendimiento y pueda hacerte ver que todavía Dios no ha terminado contigo, que todavía hay mucho por recorrer, que todavía hay muchas cosas que hacer. Por tanto, recibe hoy esta palabra como una amonestación.
Recibe esta palabra como un consejo. Recibe esta palabra como una recomendación, como el apóstol así lo recomendó. Ponte de pie.